En realidad me tocaba hablar a mí un poco de la planificación preoperatoria en los reemplazos totales de rodilla y podemos empezar diciendo que en los últimos años aumentaron muchísimo la cantidad de reemplazos articulares de rodilla en casi un 200%, al igual que las revisiones de los reemplazos de rodilla que aumentaron en un 600%. Y muchas de las causas de estas revisiones van a depender directamente del cirujano y de su técnica quirúrgica. Entonces, hacer un prolijo planeamiento preoperatorio nos va a ayudar a que estas fallas no se produzcan. La longevidad de las prótesis van a depender mecánicamente de tres variables: la correcta alineación en el plano frontal, sagital y axial, un correcto balance ligamentario en todo el rango de movilidad de la prótesis o de la articulación, y la restauración del eje mecánico del miembro inferior. Entonces, los objetivos en toda prótesis es lograr un adecuado posicionamiento, con un buen tamaño de prótesis con respecto a la articulación, que el balance ligamentario sea óptimo. Tenemos que visualizar el procedimiento en el planeamiento, es decir, digamos, prever si tenemos o no que hacer liberaciones, informar al paciente sobre las posibles complicaciones de este procedimiento de todo orden, desde las rigideces, las infecciones, las trombosis y demás, y planificar qué tipo de prótesis vamos a usar, si son prótesis estándares o prótesis que van a necesitar vástagos, cuñas, si tienen que ser constreñidas, etc. Los elementos a evaluar básicamente van a ser la historia y el examen físico del paciente y el laboratorio y las radiografías. Con respecto a la historia y el examen físico, es muy importante el diagnóstico, es decir, si se trata de artrosis, digamos, idiopática, artrosis por enfermedad degenerativa, o si tiene antecedentes de lesiones ligamentarias, meniscales, traumatismos previos o demás, el sexo y la edad del paciente, cuánto dolor tiene, qué actividades realiza, cuánta limitación funcional presenta, si presenta síntomas mecánicos, cuáles son, qué tratamientos previos realizó. En esto es importante, sobre todo en los últimos años, que utilizamos la viscosuplementación en algunos pacientes como uno de los tratamientos médicos como para prolongar el hecho de indicarle la cirugía, y cuando uno realiza este tipo de infiltraciones, lo óptimo y aceptado por la bibliografía es que debería haber un periodo de unos 3 meses entre la última infiltración y la cirugía. Si el paciente presenta patologías crónicas, ya sea metabólicas, vasculares, etc., si tiene infecciones activas, cuál es su índice de masa corporal, y es muy importante evaluar las articulaciones adyacentes. En el caso de las prótesis de rodilla, y debido a que muchas veces la clínica por la que consultan los pacientes puede no deberse a patología de la articulación de la rodilla, sino puede ser un reflejo de artrosis de la cadera, por ejemplo, o lesiones neurológicas periféricas por patologías vertebrales. Es muy importante evaluar la articulación en sí, si presenta hiperextensión o no, porque bueno, uno debe, si tiene un paciente con mucha hiperextensión, por ahí uno tiene que pensar en prótesis con algún grado de constreñimiento, si existen o no rotaciones del pie, cómo está el tobillo, si en varo o en valgo, si presenta cicatrices previas y cómo es el estado de la piel del paciente, qué rango de movilidad tiene, qué estabilidad tiene, y si presenta o no deformidades fijas, ya sea intraarticulares o extraarticulares. Con respecto a la planificación radiográfica, se va a hacer en base a radiografías anteroposteriores con apoyo de perfil estricto, acciones de rótula, y sobre todo es muy importante una telemetría de los miembros inferiores. En las radiografías lo más importante van a ser las de perfil, porque ahí vamos a planificar el tilt posterior que le vamos a dar al componente tibial, el estado que va a tener la rótula, si presenta muchos osteofitos o no, sobre todo si presenta osteofitosis posterior que puedan limitarnos la flexión de la articulación posterior de la prótesis. Y en el frente, la telemetría es muy importante porque acá vamos a determinar el eje mecánico global del miembro, los ejes anatómicos, tanto femorales como tibiales, y
la cantidad que vamos a resecar a nivel tibial para lograr un plano perpendicular al eje global de la tibia. Y en el perfil y en el frente, nosotros no lo hacemos más porque básicamente las radiografías no las imprimimos y no contamos con las plantillas que vienen en los programas ya para cargar en los sistemas y poder hacer esta planificación con las radiografías digitales. Es medir el valgo que le vamos a dar al componente femoral, el tamaño del componente femoral, qué tamaño del componente tibial, si nos van a quedar faltas de stock de óseo de apoyo en la tibia y vamos a necesitar cuñas, si necesitamos usar vástagos o no. Y en el perfil lo mismo, el tamaño de la prótesis, componente femoral, haciendo bastante hincapié en que en esta planificación el componente femoral no vaya a sobrepasar el límite de la cortical anterior del fémur, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas son muy importantes de planificarlas para no tener ningún sobresalto durante la cirugía. Nosotros desde hace muchos años en el hospital, la gran mayoría de los reemplazos totales de rodillas lo hacemos guiados por un sistema de navegación, que en nuestro caso es el Orthopilot. ¿Por qué lo hacemos? Podemos decir porque nos permite tener una información intraoperatoria de los ejes mecánicos del miembro inferior y de esta manera compararlo con la planificación a través de las telemetrías. Tener información intraoperatoria también sobre el balance ligamentario en extensión y en flexión, y esto va a hacer que tengamos habitualmente que hacer mucho menos liberaciones ligamentarias, lo cual trae aparejado una mayor estabilidad final de esa prótesis y menor dolor postoperatorio, ya que si agredimos menos las partes blandas, en general la recuperación es mejor. También nos permite hacer ensayos de prueba y error en los diferentes tamaños de las prótesis y de los diferentes grados de rotación femoral y elegir de esta manera cuál es el más conveniente de acuerdo al balance ligamentario de cada paciente, pero sobre todo creo que es importante que este sistema de navegación siempre nos permite mantener nuestra autonomía en cuanto a la decisión de qué hacer y qué no hacer o de qué tamaño de prótesis queremos utilizar. En realidad lo hacemos como cualquier reemplazo total de rodilla, es decir, la cirugía va a constar de un abordaje, una etapa de toma de datos, una etapa de equilibrio de las partes blandas y posteriormente los cortes guiados por el sistema de navegación. En cuanto a la toma, el abordaje, no, ni me detuve porque ya lo hemos hablado en otras clases, es el clásico para rotuliano interno. Nosotros en el servicio no utilizamos otro tipo de abordajes, ni aún en grandes deformidades, ya sea en varo o en valgo, que habrán leído en la bibliografía que pueden existir abordajes para rotulianos externos y demás. Hay algunos cirujanos que lo utilizan en los valgos severos. Particularmente en mi experiencia nunca lo necesité y creo que siempre he podido corregir todas las deformaciones a través de un pararotuliano interno. En cuanto a la etapa de la toma de datos, vamos a tener una primera etapa que es la carga de datos del paciente, que lo hacemos, digamos, antes de realizar los campos y demás, en el momento que lo están anestesiando el paciente. Una etapa cinemática y una etapa de palpación. La toma de datos, bueno, nada, nombre del cirujano, de la institución, el nombre del paciente, su fecha de nacimiento, si es hombre o es mujer, el lado y demás. La etapa de toma de datos va a consistir en una primera etapa que se va a determinar el centro rotacional de la cadera mediante esta pantalla, que debemos hacer girar el marcador en ese círculo. Una etapa de determinación del centro rotacional de la rodilla y la flexoextensión de la rodilla y el tobillo, el centro rotacional del tobillo también. En cuanto a la etapa de palpación, el mismo sistema nos va guiando, determinar el centro del extremo distal del fémur,
el punto más bajo del lado de la deformidad y el punto más alto del lado contralateral en el platillo tibial, la determinación de la inserción tibial del ligamento cruzado anterior, el centro del tobillo, etc. En cuanto al equilibrio de las partes blandas, podemos decir que luego de la medición del eje del miembro, tenemos algunas posibilidades ante las que nos podemos encontrar. Que la deformidad que presente el paciente sea reductible cero, en cuyo caso no se realiza ninguna liberación. Que la reductibilidad sea con un defecto de 3 a 5 grados, y en ese caso vamos a hacer una liberación muy escasa del lado de la concavidad de la deformidad. Que la deformidad sea irreductible mayor a 5 grados, en cuyo caso sí se va a realizar una liberación progresiva. Y hay que dejar bien en claro que una laxitud de hasta 5 grados en el compartimento externo, uno no debería realizar ningún gesto porque se considera que es una laxitud fisiológica. En cuanto a la liberación progresiva, sobre todo este año, en los últimos meses, he cambiado yo particularmente la forma de equilibrar las partes blandas porque, digamos, hasta hace 6 meses u 8 meses, nosotros realizamos una liberación como hacíamos siempre o seguimos haciendo en las prótesis que no navegamos. Y en realidad está descrito que cuando uno utiliza los sistemas de navegación y para evitar liberaciones, digamos, inútiles, uno debería realizar los cortes como nos manda el navegador, y una vez que tenemos colocadas las prótesis de prueba, ahí ver la necesidad o no de realizar liberaciones para equilibrar los dos compartimentos. Los últimos trabajos que leí, algunos hablan de que solo en el 25% de las prótesis necesitan realizar liberaciones, y hay un trabajo del año 2018 que dice que en realidad en 400 casos solamente realizó 4 liberaciones. Es decir, eso es algo que, bueno, estoy ensayando y realmente creo que uno necesita liberar, cuando está guiado por un sistema de navegación, está obligado a liberar bastante poco en la mayoría de los casos. Cuando necesitamos hacer la liberación, la progresión en los valgos es primero la fascia lata, después el tendón de popliteo y por último una pastilla ósea femoral externa. Y en los varos, primero el ligamento colateral medial profundo y, si no es suficiente, el superficial. Una vez concluida la liberación, que comprobamos el equilibrio en extensión y en flexión, si no logramos que el equilibrio sea óptimo, uno repasa los gestos hasta lograr el equilibrio. Pero es muy importante que a lo largo de todo el rango de movimiento uno tenga un buen equilibrio ligamentario, no solo en la extensión. Bueno, esto es un latiguillo, pero creo que es así, es decir, la cirugía de reemplazo de rodilla es una cirugía de partes blandas, porque colocar una prótesis, en realidad, si uno sigue las guías o estándares o navegadas, la va a colocar, pero es muy importante que no quede ningún desequilibrio ligamentario, porque indefectiblemente nos va a llevar a fallas de esa prótesis, no solo posibles aflojamientos, sino dolores crónicos y demás. Con respecto a los cortes guiados por navegación, vamos a tener primero una primera pantalla que nos va a mostrar cuál es el eje mecánico de ese miembro, tanto en varo bivalvo como en extensión. Tenemos que ver que esto coincida más o menos con las telemetrías que pedimos preoperatoriamente. Habitualmente las telemetrías siempre son mayores, ya que tienen el componente de la carga de peso del paciente, cosa que sobre la mesa quirúrgica no la tenemos. Vemos cuál es el grado de desviación, tanto en extensión como en 90 grados, esto es importante, y ya vamos a ver cómo muchas veces no coinciden, ¿no? Es decir, pacientes que tienen grandes deformidades en extensión,
cuando vos lo pones en 90 grados, esa deformidad se corrige o permanece. Bueno, pero es una información que tenemos que con los sistemas convencionales no la tenemos. Vemos qué reductibilidad tiene ese paciente al hacer fuerzas contrarias en barrio y en valgo y ver la necesidad o no, ya en nuestra cabeza, de tener que realizar liberaciones o no. Luego pasamos a colocar la guía para el corte tibial, la cual nos va a marcar tanto los grados de varo y valgo, es decir, lo tenemos que dejar en 0 grados, y nos va a marcar qué cantidad de milímetros vamos a cortar de cada compartimento, al igual que el til posterior que le vamos a dar a ese corte. Normalmente, y respetando las indicaciones de las empresas proveedoras de las prótesis, habitualmente el corte tibial debería ser de alrededor de 10 milímetros del lado que uno corta más. Se corrobora ese corte luego de realizado. Posteriormente, colocamos una guía que nos va a mostrar cuál es el eje anatómico del fémur, ¿sí? Si tiene varo, si tiene valgo, si tiene eje neutro y demás. Y es importante que a esto la pongamos en 0 grados con respecto a la flexo-extensión del fémur. Una vez que terminamos de realizar el corte tibial, que va a ser estándar habitualmente, vamos a medir la tensión ligamentaria del miembro, tanto en extensión como en esta pantalla. Vemos qué cantidad de milímetros se abre esa articulación en un eje neutro, ¿no es cierto? Y en flexión de 90 grados. Posteriormente pasamos a esta pantalla, que es una pantalla de planificación intraoperatoria, es decir, lo que antes hacíamos con las radiografías, con los sistemas de navegación, los podemos realizar intraoperatoriamente, y en esta pantalla nos va a ir marcando la articulación en los dos planos, a la izquierda en extensión, a la derecha en flexión. Nos va a marcar el equilibrio, que los vemos por 0 grados, el equilibrio en extensión completa, si tiene laxitud o no, en este caso no, y cuál es la apertura en 90 grados de flexión, si es una articulación que queda laxa o está bien constreñida. Nos va a marcar cuántos resecamos de la tibia, mejor dicho, cuánto vamos a resecar del extremo distal del fémur, de un lado y del otro, y normalmente la suma de lo que resecamos en la tibia más lo que resecamos en el fémur nos debe dar la suma total de la prótesis, que en la prótesis Columbus, que es la que nosotros usamos para navegar, son 10 milímetros como mínimo en el platillo tibial y 9 milímetros en el componente femoral. En esta pantalla uno puede variar tanto el tamaño del componente femoral como el tamaño del inserto. Podemos variar la rotación externa o interna del componente femoral, y al igual que le podemos dar mayor o menor altura con respecto a la cortical anterior del fémur. Así vemos que cuando uno va cambiando las rotaciones, los espacios en flexión se van a ir equilibrando. Vemos, por ejemplo, en la primera pantalla teníamos como una pequeña inestabilidad externa, es decir, tenemos un gap de 2 milímetros del lado interno y 3 del externo. Cuando comenzamos con las rotaciones se permanece igual, pero cuando aumentamos 1 grado más la rotación se equilibra, ¿sí? Obviamente que el gap que queda entre extensión y flexión no debería sobrepasar de los 3 o 4 milímetros, porque si no podemos empezar a tener inestabilidades de la prótesis en flexión. Por ejemplo, en este caso podemos tener situaciones como esta, en que la primera pantalla nos da con rotación equilibrio, pero vemos que tenemos una prótesis bien cerrada en extensión, pero en flexión tenemos un gap de 10 milímetros. Esto lo podemos corregir básicamente aumentando el tamaño del componente femoral, ya que
habitualmente cuando uno aumenta el tamaño de los componentes femorales, no aumenta tanto el diámetro lateral del componente femoral, sino el anteroposterior. En general, todas las prótesis están diseñadas así. Una vez que aceptamos o definimos cuál es nuestro plan, cuando pasamos a la guía de corte distal del fémur, vamos a ir posicionándola hasta que logremos la ubicación que nosotros definimos y todos los parámetros se nos van a colocar en color verde, ¿sí? Entonces, esa es la posición en que deberíamos fijar la guía de corte. Corroboramos este corte que realizamos y posteriormente pasamos a colocar la guía de 4 cortes a la cual le vamos a dar el componente rotacional que también definimos, y este otro número nos da la concordancia con respecto a la cortical anterior del fémur para estar seguro que no despegamos mucho o volamos mucho la prótesis anterior o nos metemos por debajo de la cortical. Se coloca la prótesis de prueba y se ve el eje que obtuvimos con nuestra prótesis. Es decir, en este caso un eje 0, tanto en extensión como en el plano anteroposterior como en el sagital, y en flexión de 90 grados, ¿qué eje tenemos? Los principios, entonces, son restaurar el eje mecánico del miembro, preservar la línea articular, eso es importante para que no tengamos rótulas bajas que nos limiten la flexión, restaurar el balance ligamentario tanto en el plano coronal como en el sagital, mantener el centrado de la rótula en la flexión para que no se nos luxe, obviamente, y restaurar el slop tibial posterior. Está visto que las desviaciones en cualquier plano mayores o iguales a 3 grados va a disminuir la longevidad de las prótesis. Y estos ejes se obtienen, según la mayoría de los trabajos, en alrededor del 75% de las prótesis operadas con sistemas convencionales en procedimientos realizados por cirujanos experimentados. Y los trabajos que hablan de los sistemas de navegación muestran que alrededor del 95% de las prótesis colocadas con sistema de navegación van a tener una desviación menor o igual entre 0 y 3 grados. Este algoritmo me pareció bueno incorporarlo, ya que es un algoritmo que uno debería hacer o pensarlo previamente en la planificación de la cirugía, de acuerdo a una serie de parámetros como son la historia y el examen físico del paciente, el planning en la radiografía, en las telemetrías con peso y en la vista patelofemoral. Y en esta planificación nos podemos hacer preguntas como si esta prótesis va a ser compleja o no. Si no es compleja, en realidad tendríamos que pensar de entrada en que vamos a utilizar una prótesis posteroestabilizada. Si creemos que va a ser un procedimiento complejo, tenemos varias opciones. Si el paciente presenta una patelectomía previa, sí o sí tenemos que usar prótesis posteroestabilizadas. Si el paciente presenta una severa deformidad en el plano coronal e inestabilidad, tenemos que ver si es por un valgo severo o por un varo severo. Si es un valgo severo, nos tenemos que preguntar si tiene intacto el ligamento colateral medial. Si está intacto, tenemos que considerar una prótesis posteroestabilizada, porque eso más liberaciones controladas nos deberían dar una excelente estabilidad. Si no está intacto, si el paciente es añoso, un paciente mayor, tenemos que directamente, digamos, prever una prótesis con estabilización varo-valgo o una reconstrucción o no del ligamento colateral medial. Si el paciente no es añoso, podés considerar una prótesis posteroestabilizada con una reconstrucción del ligamento colateral medial o una osteotomía epicondilar, digamos, interna. O también se pueden considerar
prótesis con cierto grado de constricción en varo valgo. Otra alternativa que nos podemos encontrar es si el paciente tiene una deformidad extraarticular. Si uno puede corregirla con los cortes, en general se usan guías o extramedulares o es la mejor indicación para utilizar los sistemas de navegación. Y en general, cuando uno no usa los sistemas de navegación, muchas veces uno debería prever prótesis contrañidas en varo valgo. Si esta deformidad extraarticular no se puede corregir con cortes intraarticulares, uno debería prever realizar osteotomías correctivas como para primero, digamos, mejorar el eje del miembro y posteriormente colocar la prótesis. Pero también en este caso los sistemas de navegación son de muchísima utilidad. Y la última alternativa es que tengamos defectos óseos, ya sea por secuelas de fracturas o pacientes que permanecieron mucho tiempo con una gran deformidad y ya tienen mucha lisis o mucho desgaste de alguno de los componentes. Si ese componente es menor, ese desgaste o ese defecto óseo es menor a 5 milímetros, en general se llena con cemento, y si es mayor a 5 milímetros va a depender de la edad del paciente. Si es añoso, se utiliza aumentos metálicos, y si no es añoso, uno debería considerar el uso de aloinjertos. Me pareció interesante este cuadro como para planificar el tipo de prótesis. Rápidamente, algunos casos complejos con grandes deformidades articulares, defectos óseos. En estos casos la navegación es muy útil. Por ejemplo, en este caso, que como defecto tiene una ruptura clara del ligamento colateral medial, en cuyo caso hay que usar prótesis contrañidas. Este otro tipo de casos en los cuales los pacientes presentan severas deformaciones extraarticulares o pacientes que presentan defectos óseos mayores a 5 milímetros, como para prever tallos y cuñas y demás. Como conclusión, podemos decir que en nuestra experiencia tenemos una alta efectividad en la corrección de grandes desejes de la rodilla, con el 96% de pacientes que obtuvieron un eje entre 177 y 183 grados. Solamente tenemos el 3% que salió de la media. Solamente agregamos un promedio entre 5 y 7 minutos a la cirugía convencional, que esto es discutible, yo creo, que es por la demora de casos, pero creo que el procedimiento te hace ahorrar tiempo en otros pasos. Y teniendo en cuenta todos estos parámetros, tanto el tiempo, el deseje, el balance ligamentario y la información intraoperatoria, creemos que es una técnica que nos proporciona más precisión en la corrección, manteniendo siempre la autonomía en la decisión del cirujano. Bueno, muchas gracias.